Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con voy a hacer la cura del árbol, no sé si recuerdan, el árbol que le curé el chancro que tenía en el tronco. Pues un amigo me ha dicho esta técnica y la voy a probar, que es añadiéndole a la mezcla que yo hacía de cobre con el sulfato, los restos del polisulfuro de calcio o caldo sulfocálcico, que son estos restos verdes, que queda esa pasta en el fondo, que es antihongo, porque esto es una mezcla de azufre con cal, más el caldo bordelés, que como sabemos que es el paquete blanco, que es cobre con cal. Y si no tenemos esto, la mezcla no hace falta que tengáis la pasta del caldo sulfocálcico. Yo como la tenía, pues le puse un poco. Pero si no, cobre con... Yo es la primera vez que lo hago. Pero tiene su... A ver, yo lo voy a probar. La ventaja es que se pega más al tronco. La desventaja, pues que es un producto químico, la pintura. Ahí estamos viendo el bote de pintura, que es pintura plástica. Esto se utiliza para las azoteas, para que no entre el agua, para lo que es pintar el techo de las azoteas. Se utiliza. Ahí lo estamos viendo. Me dijo que lo hiciera con eso, con pintura plástica. Entonces yo es una prueba. Yo tampoco es que lo recomiende, porque es una prueba que estoy haciendo. Yo no veo ningún inconveniente, sino a ver si veo que esto es una prueba, ¿eh? Vuelvo, repito, esto es una prueba que yo estoy haciendo. No creo que le pase nada al árbol, sinceramente. Lo único es que la pintura plástica, pues, es algo químico y que el árbol puede absorber algo químico de la pintura, es lo único que veo negativo. Lo positivo, pero no creo, porque es plástica y tampoco eso desde que se seca, pues tampoco va a absorber mucho. No creo que le pase nada al árbol, sinceramente. Él lo ha hecho y dice que siempre lo hace así. Porque, ¿qué pasa? Que al añadirle, pues con al añadirle la pintura, pues se pega más, se queda pegado. No es lo mismo que hacer, por ejemplo, una pasta con el cobre y el azufre y el agua y la cal para añadir a los cortes de poda. Esto es para añadir a los cortes de poda. O para una herida que tengamos en un árbol, para que no le entre el hongo. Esto es lo que, antes de nada, dejar claro eso. Y nada, él dice que lo ha hecho así. Él tampoco es que tenga una plantación de aguacate, sino de frutales y tal. Y dice, digo, venga, vamos a probar y voy a hacer esto. Y me ha dado por subir el vídeo. Pero lo positivo es que, pues, que al tener la pintura, pues claro, estás pintando con una pintura y eso va a durar mucho más en lo que es el corte. Lo que es va a durar mucho más en el árbol. Entonces nada, yo voy a probar en dos plantas nada más. No, sinceramente no creo que le pase nada. Eso sí, me dijo eso, que utilizara pintura plástica. No sé si es por eso, porque al ser plástica, pues no sé si es que piensa que no absorbe menos el árbol ese producto químico o lo que sea. Pero bueno, ahí estamos viendo la mezcla. Yo lo voy a probar en dos árboles, no creo que le pase nada. Él me ha dicho que lo ha probado en sus árboles y nunca le ha pasado nada. Y nada, sería, yo como digo, es la primera vez que lo hago. Si veo que va bien y que a los árboles no les pasa absolutamente nada, volveré a recomendarla, pero esto es una prueba. Y nada, ahí ya estamos viendo el árbol que estaba mal, que puede tener hasta fitóstora, y aparte de eso tenía un chancro en el tronco. Como veis aquí, os podéis apreciar, hay mucha hierba, aquí hay mucha humedad en esta zona donde tengo los árboles, sobre todo ahora en esta época. Entonces hay que tener un poco de cuidado, hay que pues ayudarlos con unas algas, ayudarlos con un poquito de aminoácidos, tener bien y sobre todo tenerlos en esta época, para la gente que viva en Canarias, en España, ahora que es invierno y tal, aparte de las algas, aminoácidos y estas cositas, tenerlos bien nutridos en potasio y calcio, que ayuda al crecimiento del fruto y también ayuda a... Pues dicen que el calcio, una planta bien alimentada con calcio, no nos podemos pasar con el calcio tampoco porque es antagonista del potasio y después si tenemos una planta muy alta en calcio, pero bueno, dentro de los valores. Que una planta, si tenemos una planta, perdón, si tenemos una planta muy subida en calcio, no absorbería muy bien el potasio. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio. Pero sí, si hace tiempo que no hacéis una abonada con calcio en vuestras plantas, hacedla ahora en esta época que viene bien. Para el tema de las raíces, fitóstora y todo el tema este.
Y de potasio también. Ayuda a controlar mejor las enfermedades. Ahí estamos viendo el chancro. Hacía ya tiempo eso se limpió y se ve hasta con restos de algo de moho. Y eso que ya le había puesto, se ve un poquito, no sé si se aprecia bien. Ya le había puesto yo lo que es la pasta, pero con agua. Entonces lo que queremos hacer, que al añadirle la pintura mezclada, pintura con el cobre, pintura con cobre, o con caldo bordelés, que es cobre con cal. Si tenéis un poquito de azufre le podéis poner también, pero sobre todo cobre. Ahí es que limpié un poquito la zona con unas hierbas, no tenía nada, no tenía ni un trapo ni nada, para limpiar un poquito la zona. Y ahora lo que voy a hacer es pintar esa herida que le hice a ese árbol. Ahí había un chancro, o sea, ahí lo que había una pudredumbre de un hongo que se estaba comiendo el tronco. Se estaba comiendo el tronco. Ahí está, si le dais para atrás y lo buscáis, está el vídeo. Como yo lo que hice fue limpiar toda esa zona con un cuchillo hasta que me empecé a encontrar la madera ya limpia. No quité todo lo podrido, se me quedó ese agujero. Pero claro, ese agujero tenemos que tratarlo con algo, con una paz, porque es una herida bastante grande. Y a ver si salvamos la planta, porque la planta está bastante mal, la verdad. Y intentar salvar la planta y nada, curarle esa herida. Y el producto novedoso es la pintura plástica. Pintura plástica, yo voy a probar, es la primera vez que lo hago con pintura. Tiene su lógica, porque la pintura se le pegaría ahí a lo que es el tronco. Y la pintura pues dura más, ahí ya puede llover, puede tal, que pues la pintura no se va a ir, o sea, debe de durar más. Entonces vamos a probar este método y a ver qué tal funciona. Y si no vemos que el árbol le pasa nada raro ni nada de eso, pues lo recomendaré en vídeos posteriores. Esto es una prueba. Y también lo que hice, ahí lo estamos viendo ya, lo que hice fue, como me sobró un poco de pintura y el árbol que está mal también, que le he estado ayudando con un poco de algas y tal, pero de momento no va. No sé si es que tiene algo de fitóstora también. Os recordáis también que hice un vídeo que pues sigue más o menos igual. El gajito ese que no se ha secado, pero no quiere reventar más el árbol. Ahí está vivo, vamos a dejarlo, vamos a ver si reacciona. Y lo que hice, como me sobró un poco de pintura, pues lo que hice fue pintarlo. Digo, vamos a probar el método y con este árbol que ya está un poquito jodidillo, pues vamos a pintarle todo el tronco y a ver lo que pasa. Le pinté todo el tronco, ahí lo estáis viendo, todo lo que es el tronco de abajo. Y así probamos mejor si la pintura plástica le puede hacer algún efecto negativo, que yo pienso que no, porque este amigo me dice que lleva años haciéndolo así y sus árboles, pero él también es en naranja, limonero, en varias cosas, pero él dice que que no ha notado ningún efecto negativo, sino lo contrario, positivo, que al hacer pintura se pega y puede llover y tal, y eso se dura mucho más al hacer la pintura. Entonces, pues nada, quería compartir esto y de momento tampoco lo recomiendo, simplemente es una prueba y ya en vídeos posteriores, si veo que pasan semanas, 15 días, 20 días y las plantas están totalmente bien y no veo ninguna cosa negativa, que sinceramente no lo creo, porque este chico, te digo, ya lo ha probado en otros árboles frutales y a él le va bien, no ha habido ninguna cosa negativa. Entonces pues ya lo recomendaré al 100%. Nada, un saludo y muchas gracias a la gente que está compartiendo los vídeos y se está suscribiendo. Espero que todo bien. Gracias.